Gracias, Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 de Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Es un placer poder dirigirme a ustedes por medio de estos medios de comunicación. Damos gracias a Dios por ellos y pedimos al Señor pues que tanto los hermanos miembros de esta congregación como algunos otros hermanos de congregaciones vecinas y también nuestros amigos que nos sintonizan, que simpatizan con nosotros, que nos aman, que nos quieren y simpatizan con el Señor y con su palabra. A todos ellos les mandamos un saludo y los bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Quiero invitarlos ahora a que inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites, Señor, de estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, porque sabemos que es una bendición especial que tú permites a tus hijos, Señor, que podamos reunirnos en tu casa y que podamos transmitir, oh Dios, para beneficio de nuestros hermanos que no pueden asistir, no tienen la facilidad de hacerlo. Y algunos, Señor, en algunos lugares hasta remotos, Señor, donde pueden escuchar, oh Dios, esta transmisión. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, entre en acción y que toque, Señor, e ilumine, Señor, los corazones y la mente de aquellas personas que necesitan buscar de ti y de acercarse a ti, Señor, y aceptarte como Salvador personal. Señor, gracias te damos porque este negocio, Señor, es tuyo. Y el negocio de tu Padre es donde nos conviene estar. Gracias, Padre Santo. Dejamos todo en tus manos, Señor, y esperamos que tú, oh Dios, nos bendigas, nos guíes, nos dirijas y que nosotros podamos, Señor, con facilidad expresar tu palabra e instruir al pueblo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a cantar un cántico ahí para introducir la escuela dominical. Alabado sea el Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Y gloria a Dios. Como vamos a hablar de la palabra del Señor, pues cantamos un cántico que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Enviamos un saludo allá a la hermana Yajaira en Nicaragua. Está ahí los hermanos que están aquí también. Hermana Ligia, hermana Gladys, Dios la bendiga. Ok, y esperamos pues que todos unidos en el Señor, en mente y en espíritu, hagamos prosperar la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz.
pues introducimos nuestra escuela dominical y ahora le damos parte a nuestra hermana Francis para que así ella pues, pueda venir acá y pues, guiarnos en el estudio de la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. ¿Y quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Y a sus hijos. Victoria. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga. Bendecido sea Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy es un día maravilloso, ¿verdad? Dios nos ha dado otro día más de vida y tenemos razones de más para darle gracias a Dios porque Él nos ha provisto un día más. Gracias, Señor. Yo voy a hacer una oración y después entramos a la clase enseguida. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos delante de tu santa divina presencia para alabarte, bendecirte, glorificarte, darte gracia, darte gloria, darte honra, darte alabanza, decirte, Señor, que te amamos y que te necesitamos en nuestra vida. En este día, Señor, nos presentamos a ti tal y como estamos. Te suplicamos, oh Dios, que intervengas en nosotros y que intervengas también en lo que vamos a hacer aquí. Que tu Santo Espíritu se pasee y se mueva desde que empecemos hasta que se termine este servicio, Señor. Y que tu presencia sea real en nuestras vidas. Que tu unción y tu gracia sea con nosotros, Señor. Y que tu Santo y Divino Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Que podamos entender tu palabra, comprenderla, Señor, y ponerla en práctica, que es lo más importante. Te suplicamos, oh Dios, que estés con nosotros y que nos bendiga. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Dejamos todo en tus manos y te decimos, Señor, Espíritu Divino, muévete en nuestro medio y tráenos paz, tráenos salud y tráenos gozo. Alabado que nosotros podamos sea el Señor. servirte y adorarte en el nombre de Jesús. Gracias, Yes, Señor. Lord. Praise the living God. Bendecido sea Amén. Jesús. Estamos hoy en la lección número 17, la tercera unidad, grandes oraciones de la Biblia, y vamos a estar viendo una oración parecida a la que estudiamos la semana pasada, ¿verdad? No estábamos estudiando el libro de Nehemías, sino simplemente la oración que él hizo. El libro de Nehemías Gloria tiene a mucho Dios. que enseñarnos y pues no estábamos estudiando el libro, simplemente la oración que le hiciese al Padre y cómo Dios le resolvió. Hoy vamos a estar viendo la oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñara a sus discípulos y por supuesto a usted y a mí, ¿verdad? La oración del Padre nuestro. Si usted se da cuenta, esta es una de las oraciones, esta quizás sea la número 1 de todas las oraciones en la Biblia. Gracias, Señor. Aunque usted puede ver que todas las oraciones que se hicieron, como la que estudiamos, ¿verdad? Cuando Abraham intercedió por Lot y por Sodoma y Gomorra, cuando vimos a, ¿cómo se llama?, a Salomón, ¿verdad?, interceder para que le diera sabiduría para dirigir al pueblo, y la tercera fue la lección de Nehemías la semana pasada, que estudiábamos y veíamos cómo él le pidió a Dios que él pudiera entrar y hablar con el rey y para que el rey le supliera toda la necesidad que él tenía. Hoy vamos a estar viendo lo que nuestro Señor Jesucristo, la máxima autoridad de la palabra de Dios, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, lo Amén. que Él enseña, lo que Él habló, lo que Él nos aconseja, lo que Él dice, que nosotros tenemos que ponerle gran interés en esto, porque realmente Él es la autoridad completa. Bendecido sea Dios. Nosotros vamos a estar viendo aquí, en el versículo clave nos dice, Jesucristo modeló la mejor manera de orar. La modeló, él lo hizo de una manera sencilla, podríamos decir, simple, fácil de entender y de una manera exacta de cómo llegar al Padre. Nosotros, antes de que entremos a esto aquí, nosotros vemos que una de las razones por qué esto aconteció es porque los discípulos observaban al Señor todo el tiempo orar. Se levantaba bien temprano, en la mañana, se iba a los lugares oscuros y desérticos, ¿verdad?, a orar, buscar el rostro de Dios. Y esto nos dice a nosotros algo grande e importante,
que la oración es necesaria en nuestra vida. Muchas personas piensan que pueden vivir la vida cristiana sin orar, hermano. Es imposible. Nosotros necesitamos la dirección de Dios y nosotros necesitamos buscar su rostro y su presencia. La oración es un diálogo donde usted y yo conversamos con Dios y Dios conversa con nosotros. No es un monólogo, es un diálogo que usted tiene que entender que muchas veces usted no puede oír la voz de Dios audible, pero Dios pone la palabra. Lo que usted ha puesto en este cerebro y en este corazón, ¿verdad?, de su palabra, va a venir a usted de manera que Dios le va a estar hablando a mí y a usted. Así es que es bueno que pongamos atención a esto. Muchas personas dicen, yo no puedo, yo no sé, yo no entiendo cómo es que la gente dice que Dios le habla y que Dios le dice, haz esto y que Dios le dice, no hagas esto. Hermano, ¿por qué es que está pasando eso? Porque no le hemos puesto atención cuando estamos orando. Cuando estamos orando, lo que estamos haciendo, como decíamos la semana pasada, una lista, ¿verdad? Y usted no puede estar haciendo una lista. Usted tiene que tener un tiempo para adorar y glorificar y bendecir a Dios. Poner su nombre en alto. Reconocer que a dónde es que usted va. ¿A quién es que usted va? ¿Quién es usted? ¿A dónde está el que usted va? ¿Y dónde estoy yo? Con humildad y sencillez de corazón para que Dios nos oiga y para que Dios, ¿verdad?, trabaje en medio de la oración. Así que esas son cosas que el Padre, que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y si nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo se levantaba temprano a orar y a veces estaba toda la noche orando, hermanos, ¿cuánto más usted y yo? Si el Hijo del Dios Altísimo, el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, hacía esto porque quería tener una amistad y una comunicación diaria, íntima con Dios su Padre, ¿cuánto más usted y yo? Es algo que usted y yo tenemos que se dice, buscar. ¿Por qué es que no sentimos el interés de orar? ¿Cuál es la razón que nos impide que busquemos a Dios? ¿Y por qué no le damos importancia a la oración? Porque es necesario, hermanos. En estos días en que vivimos y las cosas que se esperan para adelante, es tiempo de que la iglesia no esté temblando de miedo. Esté buscando el rostro del Señor, hermano, con diligencia, como dice la palabra. Que nos acerquemos a Él y vengamos a Él y busquemos su rostro. Antes de que yo entrara, tenía que decir esto. Jesucristo modeló la mejor manera de orar. Así que Él nos hizo la oración simple y sencilla de cómo nosotros llegar a Él. Y lo vamos a examinar y lo vamos a ver. Y es fácil, todo el mundo se aprende. Mírala, hasta la gente que no conoce a Dios y que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, conocen esta oración, porque esta oración se ha hecho, se recita en la iglesia tradicional todos los días, y a los, ¿cómo que se llama? La gente que confiesa, ahora mismo no sé cuál es la palabra, se le cita que diga tanto Padre Nuestro y tantas Ave María y tantos salves y tantas penitencia. Yo no sé cómo se llama lo que la iglesia católica hace, ¿ok? Muchas personas lo repiten y lo repiten. Eso no hay poder, no hay autoridad en repetir palabras. El Señor mismo lo dijo. No es repetición de palabras. Es que usted sepa a quién usted está yendo, por qué razón está yendo, cuál es la necesidad que usted tiene, y reconocer que Él es Dios y que Él es el que puede cambiar toda situación. Segunda, vamos a estar viendo el versículo clave, nos dice, Señor, enséñanos a orar. Miren qué lindo, hermano, observar esta porción en Lucas capítulo 11, ¿verdad? Del 1 al 13 tenemos la lección de hoy. Lucas 11, del 1 al 13. Gracias a Dios que el capítulo es pequeño, pero hay mucho que hablar aquí, ¿verdad? Bendecido sea Dios. Vamos a estar viéndolo para que nosotros veamos, hermano, que el Señor no nos deja solo. Él siempre nos ha dado instrucción, siempre nos ha dado ayuda. Él siempre ha buscado la manera de que usted y yo entremos en el camino como Él quiere que entremos, que no sea como nosotros querramos, ¿verdad? Y dice aquí, voy a empezar a leer la porción de la Escritura, es del 1 al 13, del capítulo 11 de San Lucas. Esta es la porción que vamos a estar estudiando en la oración del Padre Nuestro, que se reconoce hoy como el Padre Nuestro. Bendecido sea Dios. Dice así:
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, esta es la oración del Señor, y les dijo: cuando oréis, no es si oráis, sino cuando oréis. Miren la palabra, ¿cómo se dice? El énfasis. El énfasis que le da a la escritura. Cuando, no es si oramos, es cuando. Es como un mandato, ¿verdad? Oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a ir a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos, ¿verdad? Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan. ¡Wow, hermano! Una oración tan sencilla y tan simple, pero mire todo lo que cubre esta oración. Yo sé que no he entrado todavía a, ¿cómo se llama?, a las metas de la enseñanza, pero ahora ya yo leí la porción, entro en ella. Bendecido sea Dios. Dice: examinar y aprender las enseñanzas de Jesús sobre la oración. Mire, hermano, vamos a examinarlas, vamos a detenerla en cada punto y en cada coma, ¿verdad? Y a donde va el acento, póngaselo, para que usted entienda la autoridad y el poder que hay en la palabra. Bendecido sea Jesús, ¿verdad? Y vamos a ver que no es tan difícil, que es sencillo, es simple, simplemente si obedecemos lo que la palabra del Señor nos dice. Segundo, comprender que la oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios, al buscarlo y alabarlo por sus cuidados y bendiciones en cada área de la vida. Nosotros sabemos que para todo, mire, hermano, usted y yo debemos de orar por todo y para todo. ¿Por qué? Usted no sabe cuando usted se va a comer una comida si esa comida está mala y le puede caer, puede ser venenosa a su cuerpo, ¿verdad? Usted no sabe cuando salimos para un lado, un carro fuera de quicio, la gente, cuántas cosas no hacen, ¿verdad? Usted no sabe si se va a encontrar un loco con una ametralladora y empieza a, ¿cómo se dice?, a disparar, y usted llega ahí, hasta ahí llegó su vida, ¿verdad? Usted no sabe, hermanos. En un momento u otro, cualquier cosa, nuestro cuerpo está exento, ¿verdad? No está exento a que nos enfermemos, nos podemos enfermar y podemos enfermarnos y, ¿cómo se dice?, desmayarnos y golpearnos mal y quedar muertos ahí o quedar en coma. Es por esa razón que usted y yo debemos de orar todo el tiempo, en todo lugar y para todo lo que hagamos. Bendecido sea Dios.
Es necesario, es una práctica, es una diligencia, es una cuestión que usted y yo no podemos descuidarla, la oración. La tercera es comprometernos a hacer de la oración una práctica regular. Eso debe ser algo diario. Mira, hermano, hay veces que uno se puede levantar, ¿verdad? Por alguna u otra razón, cuando ya hemos estado un poco mayores, nos duelen las piernas, nos duelen las rodillas, o no hemos podido dormir bien. A veces nos hincamos y nos quedamos dormidos en donde nos hinquemos, porque eso nos acontece, eso es normal y natural. Y eso no lo debe de usted, ¿cómo se dice?, desanimar para no seguir orando. Pero usted puede estar en la cama, usted puede meditar en el Señor, usted puede estar en una silla, usted puede meditar en el Señor, puede orar. No necesariamente es la oración de rodilla, es la mejor forma, porque ahí reconocemos que necesitamos a Dios y como decimos, Él está en el cielo y nosotros aquí en la tierra, que es el estado de sus pies y es el lugar donde debíamos estar para orar. Pero no todo el tiempo se va a poder hacer de rodillas, así que usted puede meditar en su cama, puede orar en una silla, puede orar caminando, puede orar, hermano. Vimos la semana pasada que cuando el rey se presentó a Nehemías, o Nehemías se presentó al rey, mejor dicho, y el rey notó algo raro en él, y cuando le hizo la pregunta, él dice que oró inmediatamente. Él no se fue a orar en otro lugar. En ese mismo momento él clamó a Dios. Cuando usted y yo tenemos contacto con el Señor diario, usted no tiene que correr para un lado o para otro para orar. Usted tiene la comunicación con Dios abierta, ¿verdad? Por eso es que necesitamos orar todos los días. Bendecido sea Dios. Así que vamos a estar viendo este patrón que el Señor nos enseña en la oración. Y vamos a tratar a ver si podemos cubrirla completa, porque aparentemente parece que es poquito, pero es mucho que decir aquí. Vamos a estar viendo en este panorama de esta lección, nos dice así: la oración más reconocida en la Biblia es el Padre Nuestro. Es el patrón que Jesús le dio a los discípulos cuando le pidieron que los enseñara a orar. Esta oración es conocida aún por los no creyentes. Ha sido recitada y adaptada musicalmente y ha sido la base de sinnúmeros sermones. No importa cuál sea el uso que le hayamos dado, no pierde la importancia de cómo debemos orar. Así que la oración esta del Padre Nuestro, no importa cuál es el uso que usted le haya dado, no pierde su poder. No, mi comentario. Ajá. Mi comentario es ahora. Ajá. Okay, así que no pierde su poder la oración. Dice, hay elementos en la oración que nos pueden ayudar a desarrollar una mayor intimidad con Dios y una vida de oración más efectiva. Hoy estudiaremos los principios de la oración conforme a lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Los discípulos habían observado a Jesús retirarse a orar y ellos sintieron la necesidad de preguntarles si les podía enseñar cómo hacerlo. Mire, hermano, usted y yo debemos de sentir esa hambre y esa sed que los discípulos sintieron. Cuando ellos veían que Jesús se retiraba y estaba horas orando, ¿verdad? Ellos sintieron la necesidad también de que ellos pudieran hacerlo. Y usted y yo, nada nos impide. Lo que tenemos que hacer es simplemente obedecer la palabra de Dios y humillarnos delante de Él y pedirle, como dice la Escritura, perdón, adorarlo, bendecirle, alabarle, glorificarle. Y cuando estemos ya en contacto con Él, porque sentimos cuando ¿cómo se dice?, el ambiente cambia, cuando usted empieza a orar, entonces presentamos a Dios nuestra petición. Bendecido sea Jesús. Alabado sea el Señor. Así que no es una cosa que vamos a hacerlo como nosotros queremos, sino como Jesús quiere que la hagamos. Dice aquí, se nos dice que se puede examinar la oración con los siguientes adjetivos interrogativos. La oración se puede examinar de esta manera: ¿a quién vamos? ¿A qué vamos? ¿Cuándo vamos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué vamos? ¿Y cómo vamos? ¿Ok? Esos adjetivos interrogativos usted va a estar, ¿cómo se dice?, practicándolo en la oración.
Usted tiene que reconocer, hermano, a quién usted va, ¿verdad? Y usted debe de saber cómo usted va. Y usted debe de entender que se debe de orar todo el tiempo. Así que vamos a seguir. Dice, ¿quién? ¿Quién? ¿El que tiene que orar, hermanos? ¿Quién? Todos. Todo el mundo tiene que orar, ¿verdad? Dice, todo el mundo. Dice, ¿por qué debemos de orar? Por todo. Por todo, hermano, por todo. Mire, por todo. Lo que usted no le esté presentando a Dios en oración, empiece a hacerlo. Dice, ¿cuándo? Todo el tiempo. Usted debe de orar. Todo el tiempo. ¿Dónde? Porque la gente piensa que solamente en la iglesia donde se viene a orar. Usted puede orar en todo lugar. En todo lugar usted puede orar. ¿Y por qué? Debemos de orar porque todo en la vida depende de la oración, hermanos. A veces nosotros no le damos mucha importancia, pero todo depende de la oración. ¿Y cómo? ¿Cómo debemos de orar? Con confianza, con poder, con denuedo. Así como los discípulos, nosotros también necesitamos aprender a orar, ¿verdad? Ellos vieron la necesidad de aprender a orar. Y usted y yo también debemos de ver la necesidad de que necesitamos orar. Bendecido sea Dios. Aquí, Cristo enseñó la primera parte. Aquí vemos que dice, déjeme empezar por la primera parte, leer los títulos que tiene aquí y después seguir. Dice, Cristo enseñó cómo orar. Jesús demuestra un compromiso con la oración. Lucas 11:1. Aquí, Lucas 11:1 dice, Cristo enseñó cómo orar, dice, y Jesús demuestra el compromiso con la oración. Debemos hacer de la oración una práctica diaria. ¿Usted me entiende? Diaria. Mire, hermano, debe de sentirse con la oración como cuando uno llega a la hora de la comida. Y como yo voy a poner, por ejemplo, a mi esposo, que cuando llega la hora de comida, él se pone nervioso, él necesita comer enseguida. La oración debe de ser así en nuestra vida. Usted y yo reconozcamos que necesitamos ese contacto con Dios, que necesitamos ser dirigidos por Él. La oración debe ser central en el pueblo de Dios, así como lo fue en el tiempo antiguo, con Abraham, Moisés y los profetas. Toda esta gente fueron ejemplos a nosotros de lo que es aprender a orar, lo que es aprender a comunicarnos con Dios, lo que es aprender a depender de Dios, clamar a Él por todo lo que vamos a hacer y todo lo que tenemos en mente, ponérselo en sus manos. Hermano, a veces hacemos las cosas a lo loco, ¿ah? Nos da deseo de viajar y nos vamos al viaje. Usted no sabe si se va a enfermar allá. Usted no sabe en qué doctor lo va a atender. Hermano, la gente tiene tanta confianza en los doctores. Hay muchos doctores que son brujos, que son ateos, que son satánicos, hermano. Y la gente tiene esa confianza tan grande de ir al médico, El médico por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Y usted y yo debemos de primero ir a Él. En oración, en clamor, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que examinarnos si hemos pecado contra Dios. Vamos a verlo ya mismo en la oración, ¿verdad? No podemos pasar por alto la referencia que nos da el apóstol, o sea, Lucas, acerca de Jesús. Todo el tiempo ellos observaban, que Él se levantaba temprano y se retiraba a lugares desiertos para orar. Como le dije ahorita, orar es hablar con Dios. Y tiene que ser un diálogo, hermanos. No puede ser usted nada más hablando. Usted tiene que meditar, bendecir y glorificar a Dios y ver cómo Dios va a trabajar con usted mientras usted está ahí de rodillas. Dios nos habla. Lo que pasa es que nosotros estamos tan ocupados en tantas cosas
y pendientes de tantas cosas que no nos damos cuenta cuando el Señor nos habla y cómo el Señor nos habla. Él nos habla de tantas formas y de tantas maneras, hermano, que ya no nos habla, ya nos grita. Ya nos está gritando para que pongamos atención y busquemos su dirección y busquemos su ayuda y nos dirijamos a Él con reverencia y le reconozcamos, como su palabra dice, que Él es el creador de todo lo que existe, lo visible y lo invisible, que para Él no hay nada difícil ni imposible y que usted y yo podemos ir en confianza, como decíamos ahorita, ¿verdad? A Él, con confianza, con autoridad de la palabra, citando su palabra, creyendo con lo que su palabra dice. Bendecido sea Dios. Aquí dice, ¿cómo podemos ver Él, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, oraba cuanto más usted y yo? Si el Hijo de Dios necesitaba orar o quería estar en ese contacto con Dios todo el tiempo, cuanto más usted y yo lo necesitamos. El Padre nuestro ha sido de gran importancia para enseñar a cada generación los elementos claves de la oración efectiva. O sea, no es que usted tiene que aprenderse el Padre nuestro y recitarlo todos los días. Es aprender de ese patrón, que a dónde usted va a ir, cómo usted va a ir, qué debe de hacer antes de presentar su oración. Usted debe alabar, glorificar y bendecir a Dios. Y después que usted tiene ya clara la comunicación, entonces con humildad y sencillez de corazón. Yo le he dicho aquí a ustedes, hay mucha gente que oran dando puños. Tú tienes que hacer. No, hermano, ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. Cuando Él murió en la cruz y expiró, Él dijo, consumado es. Ahora depende de la fe suya y de la fe mía para adquirir esas bendiciones y todo lo que Él proveyó para usted y para mí. Así que Él no tiene que hacer nada, ya Él lo hizo todo. Ahora lo que usted tiene que hacer es desarrollar esa fe que Dios le ha dado, esa medida de fe que le ha dado y ponerla en práctica y recibir lo que ya Él le ha dado. Bendecido sea Dios. Amén. Dice, el Padre nuestro ha sido de gran importancia para enseñar a cada generación los elementos clave de la oración efectiva. Vamos a estar viendo la segunda parte, la parte B de esa primera parte. Jesús, dice, describe los elementos vitales de la oración. Lucas 2 al 4, 11, 2 al 4. Vemos en las instrucciones que Jesús nos da que orar es un mandato. No es si yo quiero, hermanos. No es si usted quiere, hermano. Debe de ser, yo necesito al Señor. Yo necesito hablar con Dios. Yo necesito buscar su rostro. Yo lo necesito en mi vida. Sin Él yo no puedo vivir. Debemos de pensar en la oración como el oxígeno, que usted no puede vivir sin Él. Así debemos de ser con la oración. Y acuérdense, como le dije, la oración no es todo el tiempo estar de rodillas. Eso es lo bueno de Dios, que Él nos da a nosotros libertad para que nosotros actuemos conforme a nuestra necesidad y a nuestra situación. Vemos, Él nos dice, si oramos, si no cuando oremos, ¿verdad? Él no nos dice si oramos, sino que nos dice cuando oremos. Usted y yo tenemos que ponerle atención a esas palabras. Dice, esto establece un fundamento respecto a la vida de oración del creyente. La oración es una disciplina. Así como usted para poder ayunar necesita una disciplina, y así como para poder estudiar cuando uno va al colegio se necesita una disciplina, en escuela regular también, hermano, usted necesita disciplina. Usted tiene que estudiar los libros de texto que le dan, usted tiene que hacer sus asignaciones, usted tiene que hacer sus proyectos para que usted tenga buenos resultados en el grado que usted va a cursar.
hermano, la oración es igual. Usted y yo necesitamos una disciplina, necesitamos ejercernos en esto. Así como si usted quiere bajar de peso, usted necesita una disciplina donde usted tiene que dejar de comer cierta comida y donde usted tiene que ejercitar su cuerpo para que usted pueda mejorar su condición física o su condición de salud, porque puede ser una o la otra, la que lo lleve a una disciplina de esta. Así que es necesario tener disciplina. Y la disciplina no es negociable, hermano, para los seguidores de Cristo a través de todas las generaciones. No ha sido negociable. Usted no lo puede cambiar por nada. Usted no puede mandar a otro correr por ti. Usted no se da cuenta que mucha gente no oran, pero están pidiendo siempre la oración. Sí, Esto se ve más en la gente de afuera, pero también hay gente cristiana que anda en la misma forma, ¿verdad? Siempre están pidiendo la oración, hermano. ¿Cuándo usted va a orar por usted misma? Y cuando yo y usted vamos a creer lo que la palabra del Señor nos dice. Tenemos que aprender y aplicar lo que nos enseña la Escritura. Esta es la idea, de que aprendamos y lo practiquemos en nuestra vida. Necesitamos aprender a orar por nosotros mismos. Usted no puede estar llamando todo el tiempo a los, ¿cómo se dice? A los gobernadores de radio. No, ¿cómo se llama? A la iglesia, a los diáconos y a los oficiales. Usted no puede estar llamándolos todo el tiempo porque todo el mundo tiene cosas que hacer. Así como usted tiene cosas que hacer, nosotros también tenemos cosas que hacer. Los hermanos oficiales tienen cosas que hacer. El pastor tiene cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? En el momento de la necesidad, usted vaya a Dios, porque Dios nos ha dado ese privilegio y esa libertad para que usted y yo vayamos a Él sin dificultad. Ahora no necesitamos un sacerdote, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento, que el sacerdote tenía que ir, ¿verdad? Al Padre, presentando primero sacrificios por Él y después por todas las demás personas. Usted y yo ahora, por la puerta que nuestro Señor Jesucristo ha abierto, ¿verdad? El velo que fue rayado, ¿cómo se dice? Rasgado de arriba abajo, ha abierto esa comunicación para que usted y yo nos comuniquemos con el Señor. Así es que tenemos que practicar lo que aprendemos, porque esto no es simplemente saber que eso lo dice la Biblia, es ponerlo en práctica, hermano. Amén. Y si usted y yo lo ponemos en práctica, nosotros vamos a ver que Dios va a obrar. Amén. Bendecido sea Dios. Dice aquí, cuando oramos, entramos a la presencia del Padre Celestial. Así es que usted y yo debemos de reconocer que cuando usted y yo doblamos la rodilla y buscamos el rostro del Señor, usted y yo debemos de estar con humildad y con reverencia, porque es al Padre nuestro Padre Celestial con quien nosotros vamos a hablar. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda a interceder, porque la Escritura lo dice bien claro, que cómo debemos de orar no sabemos, pero que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es que el Espíritu Santo también entra en operación cuando usted y yo oramos. Así que es necesario que nosotros entendamos todas estas cosas para que le conozcamos. Vamos al Padre Celestial, quien nos ama y tiene compasión de nosotros. Amén. Mire, si usted ama a sus hijos, el Padre Celestial lo ama mucho más. Nosotros creemos que nosotros amamos a nuestros hijos, que nos morimos si se mueren, si se enferman, que estamos desesperados. Hermano, Dios los ama más. Amén. El amor de Dios no se puede comparar. Así es que empecemos a pensar en esto. Su nombre es santo. Nosotros tenemos que reconocer que cuando nosotros vamos al Señor, cuando vamos a Dios, tenemos que reconocer que Él es el Todopoderoso, que Él es el Soberano, que Él es el Altísimo, que Él es el gran Dios del cielo y la tierra, el que creó todo lo que usted puede ver y lo que no puede ver también, ¿verdad? Él lo ha creado todo. Entonces usted y yo debemos de ir con reverencia, con alabanza, con acción de gracias, ¿verdad? Tenemos que ir de esa manera, no arrogantemente, no demandando, hermanos, sino pidiendo. Solamente hay un lugar en la Biblia, creo que solamente en ese lugar, donde se nos demanda que demandemos de Dios, y es con los diezmos y las ofrendas, en el libro de Malaquías capítulo 3. Ese es el único libro que nos dice
que lo instamos y busquemos. Vamos a ver qué nos va a bendecir. De ahí afuera, usted y yo debemos respeto a Dios, reverencia a Dios, y debemos reconocerle que Él es Dios. Bendecido sea Dios. Es digno de alabanza y de adoración reverencial. Hebreos capítulo 4, 16 nos invita a venir a su presencia, pero debemos de venir con reverencia y humildad. Debemos orar porque es reino de Dios. Una de las cosas que usted y yo debemos de orar cuando estamos orando es que el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí, Él dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Verdad que sí? El Señor nos enseñó así. Entonces nosotros tenemos que seguir pidiéndole al Señor que el reino de Él se manifieste en la tierra y también en nuestra vida, que nosotros podamos vivir en su reino. Bendecido sea Dios. Se manifieste aquí en la tierra y que gobierne nuestros corazones. Después que hemos entrado en contacto con Dios y lo hemos adorado, entonces es cuando le presentamos nuestras peticiones. Usted no se da cuenta que mucha gente, a veces cuando la gente se hinca a orar y están 5 minutos y ya los 5 minutos están con la lista. Con la lista, hermano. Los 5 minutos, si usted no ha estado en comunicación con Dios todo el día, esa oración no ha pasado de aquí del, ¿cómo se dice? Del ceiling. No ha pasado. ¿Ok? Si usted está todo el día en contacto y comunión con el Señor, alabando al Señor, cantando al Señor, no viendo películas y viendo novelas y viendo programas sucios de la televisión y oyendo todos los comentarios que la gente pone en Facebook y cuánta cosa, hermano, hay, hermano, que eso nos roba el tiempo para adorar y bendecir a Dios, para glorificar y adorar a Dios, hermano, nos roba el tiempo y entonces cuando venimos a la iglesia no tenemos que decir. Lo que queremos es llegar y irnos enseguida, porque eso es como una droga, hermano. El celular se ha vuelto como una droga, ¿ok? Que la persona no puede estar fuera del celular, tiene que estar ahí. El enemigo se ha inventado la manera más fácil de engañar especialmente a los cristianos. ¿Se da cuenta? Porque mientras usted está con el dedito aquí, sube y baja, y buscando aquí, buscando allá, Él se ríe de usted. Y se burla de usted, porque con qué poder y con qué autoridad usted va a echar fuera a un demonio. ¿Verdad? Si no estamos en contacto y en comunión con Dios, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por el gusto de que quiero seguir oyendo las noticias, quiero seguir oyendo el comentario, quiero seguir esto. Hermano, usted y yo tenemos que disciplinarnos. Todas las cosas necesitan disciplina y el teléfono es uno. Bendecido sea Dios. Dice aquí, nos invita, debemos de orar por el reino de Dios, ya leí ese, que se manifiesta aquí en la tierra y que gobierne nuestros corazones. Después que hemos entrado en contacto con Dios, lo hemos adorado, entonces es cuando presentamos nuestras peticiones. Versículo 3, el pan. Cuando habla del pan, no solamente habla de lo que usted y yo vamos a comer. Hermano, Él dice que mientras tengamos sustento y abrigo, tenemos razón por qué darle gloria, alabanzas y gracias a Dios. Pero muchas personas lo que quieren es, dame más, y mientras más me dan, más cojo, más quiero, más tengo. No es así, hermanos. Mira, el día de mañana no se le promete a nadie, ¿verdad? Él dice mientras sea el día hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salud. Mañana yo no sé si va a llegar. Y mañana traerá sus propios afanes. Por eso que usted y yo tenemos que pensar en el día de hoy. ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Qué estoy haciendo que no le agrada a Dios y que no me conviene seguir haciendo? El pan nuestro de cada día cubre no solamente lo que nos comemos, hermano. Ahí cubre todo lo que usted y yo necesitamos. Ahí está la ropa, ahí están los zapatos, ahí está la casa, ahí está el carro, ahí está todo lo que usted y yo necesitamos. Porque pues, sin esas cosas, usted y yo no podemos vivir. Sí podemos caminar sin carro, ¿sí? Pero se nos hace muy difícil la situación cada vez que tenemos que ir a ciertos lugares y no tenemos un carro para donde ir, ¿verdad? Se nos hace difícil para los trabajos. Así que es necesario el carro, es necesario.
Así es que todas esas cosas son las que incluye ahí. Nuestro pan de cada día, dánoslos hoy. Y dice hoy, hoy, hoy. No nos dice amontona para mañana, porque mañana, hermano, pues la luz se puede ir y todo lo que usted tiene amontonado se le puede perder. Así es. Como nos pasó a nosotros y a mucha gente cuando la tormenta Sandy pasó en el 2016, creo que fue, o no sé si fue en el 2016, en el año que haya pasado la tormenta Sandy que pasó, a mucha gente perdió todo lo que tenía en las neveras y en los freezers porque amontonaron muchas cosas para beneficio de tener sus cosas, pero ese es el problema, usted no sabe lo que va a pasar mañana, ni yo, y por eso que tenemos que estar preparados. Cuando montones cosas que no perezcan, que no se vayan a dañar si no hay luz, bendecido sea Dios, así que tengamos cuenta con eso. En la Escritura nos dice que busquemos el reino de Dios primero y que las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33. Y en el verso 4 de Lucas 11 dice, debemos siempre confesar nuestros pecados y nuestras ofensas, hermano. La palabra dice que el que diga que no ha pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Así que usted y yo pecamos con nuestras miradas, con nuestro pensamiento, con nuestro corazón. En el Salmo 139 y verso 23 y 24, el salmista le dice, escudriña mi corazón. Escudriñalo, a ver si hay alguna cosa ahí que no conviene. Vamos a leerlo para que usted vea que la Escritura nos enseña a que cómo debemos de estar siempre. Debemos de examinarnos, nuestro hermano, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, porque nosotros fallamos a Dios de tantas y diferentes maneras. Y a veces creemos que estamos tan bien que no necesitamos buscar la dirección del Señor, pero sí necesitamos. Escucha lo que dice aquí. El verso 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa debe ser la oración. Salmo 139, 23 y 24. Eso fue una predicación que el hermano Jorge Rasky predicara en los años 80 aquí en Filadelfia, y yo lo marqué y lo he marcado, y cada vez que paso por ese salmo me acuerdo del mensaje del hermano Jorge Rasky. Que Dios lo bendiga donde quiera que esté y lo siga usando como es sabe usarlo. Bendecido sea Dios. Debemos siempre confesar nuestros pecados y debemos, además, nos insta a que perdonemos. Algunas veces muchas de los pecados, muchas de las enfermedades y muchas de las cosas que nos pasan, hermano, es porque no hemos perdonado. Usted y yo tenemos que perdonar. Tenemos que pedir perdón y tenemos que perdonar. Eso es esencial para que Dios escuche su oración y escuche la mía. Dios no tienta a nadie, pero Él sabe que podemos ser tentados y necesitamos la dirección de Dios, su guía, y necesitamos discernimiento. Así que Él dice, líbranos del mal, ¿verdad? Líbranos del mal, pero Él no tienta a nadie, hermanos. Dios no tienta a nadie. Simplemente Él quiere que usted y yo reconozcamos que nosotros somos, que por nuestra concupiscencia es que nosotros fallamos y pecamos. Bendecido sea Dios. Necesitamos la dirección de Dios, su guía y discernimiento. La parte 2 dice, Cristo enseña sobre la persistencia en la oración, la necesidad de persistir. En esta porción observaremos, ¿verdad? Aquí podríamos buscar cómo va a aplicar esto en San Lucas, capítulo 18, del 1 al 8, la historia del juez injusto. Usted lo puede ver ahí, que ella venía todos los días a decirle al juez, hazme justicia. Y el juez, dice la Escritura, que decía, no temo a Dios y no temo a los hombres, pero fue tanto lo que esta mujer insistió que el juez dijo,
para sacármela del medio, para quitar este estorbo de frente de mí, déjame hacerle justicia. Y así mismo es nuestro Dios. Cuando usted y yo clamamos a Él, insistimos, Él también nos responde y nos contesta. Oremos mire, veremos aquí que un humano puede responder a la petición de un amigo. En la porción que estudiamos ya, que leímos ya, dice a un amigo. ¿Cuánto más responderá nuestro Padre Celestial a nuestras necesidades? Jesús se enfoca en la importancia de la persistencia en la oración. Hay muchas personas que dicen, yo oré ya y no necesito orar más. No, hermanos. Le digo, Lucas capítulo 18 nos deja saber que es necesario insistir y seguir buscando. Así es que no, si usted ha orado y no ha visto la solución, siga orando. Pídale perdón a Dios. Perdone. Busque el rostro del Señor. ¿Ya? Lea la palabra. Confiese la palabra. Lléguese al Padre con reverencia, humildad, sencillez de corazón, reconociendo que Él es Dios, que está en el cielo y que usted es el necesitado que está aquí en la tierra. Bendecido sea Dios. Y usted va a ver la diferencia. Bendecido Dios, que hay gente que se piensa que ellos son tan importantes, hermanos. Bendecido sea Dios. Dice aquí, siempre oramos conforme a los desafíos y circunstancias que nos encontremos. En este pasaje descubriremos algunos detalles de cómo eran las costumbres en aquel tiempo. Y aquí vamos a ver, un vecino llegó a su amigo con el propósito de que le ayudara en una inesperada situación donde le había llegado un visitante y la costumbre era que se le presentara y se recibiese con comida. Y este amigo no tenía pan. Como le dije ahorita, pan incluye un montón de cosas, ¿verdad? Dice, para brindarle. Había una necesidad que suplir y tenía que ser inmediatamente. Es por eso que acudió a su amigo y mire, la hora no era la más apropiada. ¿Verdad? Cuando ya la gente está durmiendo a medianoche, ¿verdad? Que usted y yo no podemos ir a molestar a la gente que está tratando de descansar. Pero si hay la necesidad, ¿verdad? Hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Y esto fue lo que aconteció. Este hombre tenía una necesidad, le había llegado un amigo y reconoce que necesitaba comida para ponerle al frente y él no la tenía. Entonces él ve la necesidad de ir a su amigo, a su vecino y pedirle ayuda. Estas eran costumbres antiguas y en muchas naciones y pueblos quizás todavía esto existe, ¿verdad? Quizás aquí no lo vemos tanto, pero en algunos lugares quizás esto existe, porque no todo el mundo está bien económicamente. No sabemos que no todo el mundo maneja mucho dinero. Muchas personas están en necesidad, sin trabajo y en situaciones difíciles, y a veces necesitan ir al amigo o al vecino a pedirle ayuda. Y este es un caso como este. Dice, y la costumbre era que se le presentara y se recibiese con comida. Y este amigo no tenía pan, como le dije, pan, y sabrá Dios cuántas más cosas necesitaba para brindarle, y había una necesidad que suplir y tenía que ser inmediatamente. Es por eso que acudió a su amigo de noche para suplir su necesidad, como usted podrá observar que no era la hora más conveniente para pedir ayuda. Esto nos da algo para reflexionar. Dios nunca está muy ocupado, hermanos. Porque nosotros pensamos a veces que hemos pedido tanto y que hemos orado tanto que aparentemente que Dios está muy ocupado. No, hermano, Dios no es como los dioses paganos que no pueden responder, ellos no pueden responder. Dios siempre está presente, está al día, nos puede ayudar en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, en toda situación. Él no tiene límites, no tiene barrera, no hay dificultad absoluta para Dios. Solo lo que usted tiene que hacer es creer su palabra y obedecerla y clamar a Él con confianza. Bendecido sea Dios. Nunca está muy ocupado para atender nuestras peticiones, así que en todo momento usted y yo podemos clamar a Dios. Bendecido Dios. Él nos escucha. Vemos que por su persistencia Él se levantó y dio todo lo que su amigo necesitaba. El hombre insistió
El hombre le dice de adentro, estoy ya durmiendo y estoy en cama con mis hijos y mi esposa. Ya estoy retirada. Se dice que en aquel entonces los cuartos donde dormía la gente era un gran lugar donde todos dormían juntos, ¿verdad? Y el comentario dice que el padre se acostaba en un lado, la madre se acostaba en el otro, los niños se acostaban en el medio. Yo no sé si esa era la situación, pero bueno, eso es lo que nos dice el comentario ahí. Pero sí sabemos que aparentemente algo parecido había, que aparentemente como levantarse él iba a incomodar a los demás. Y por esta razón, él le dice, estamos en cama, estamos durmiendo, no es la hora. Pero él insiste, y esto nos dice que usted y yo también debemos de persistir en la oración, porque el Señor nos ayuda. Bendecido Dios cuando nosotros insistimos. Dice aquí, siga pidiendo, siga buscando, llamando a la puerta, Lucas 9 al 10. La oración varía de intensidad dependiendo de la necesidad. Mire, hermanos, si usted tiene una necesidad grande, usted va a estar clamando a Dios en oración. Pero si la necesidad se le sigue haciendo más grande, ya no solamente va a estar orando en oración, sino que va a estar buscando cómo resolver, ¿verdad? Como hizo Nehemías. Nehemías no se quedó orando y ayunando, sino que él buscó estrategias para cómo bendecido sea Dios, para cómo ayudar, ¿verdad? Cómo Dios lo ayudara en la situación que nosotros vemos en el libro de Nehemías, o que vimos en el libro de Nehemías. Bendecido sea Dios, para pedir ayuda. Así es que usted y yo tenemos que seguir pidiendo. Dice Dios, dice aquí, la oración varía de intensidad, dependiendo de la necesidad. Si Dios no respondiera de inmediatamente todo lo que le pedimos, nunca aprenderíamos la lección de buscar y llamar a la puerta. Si Él no contestara todo el tiempo enseguida, nunca podríamos experimentar las bendiciones y privilegios que Él tiene cuando nosotros le seguimos insistiendo y buscando y ver cómo Él va a obrar en nuestra vida. Bendecido sea Dios. Buscar a los propósitos de Dios. Dice, podríamos pasar por alto los propósitos de Dios. Esto nos enseña no rendirnos. Dios nos escucha y nos oye. Siguiendo con su tema, Jesús comunicó su tan familiar instrucción. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El resultado de pedir es recibir, el de buscar es encontrar, el de llamar a la puerta es la forma que Dios usará para responder una dirección específica o un medio particular de cumplir la voluntad de Dios. Persistir, diligencia y la sinceridad son claves para recibir la respuesta de Dios. Amén. Estamos en la última parte. Dice, el Padre da el Espíritu Santo. Y aquí es algo que usted y yo tenemos que ponerle atención, porque muchas personas, muchos creyentes creen que están llenos del Espíritu Santo porque creyeron. Hermano, estamos sellados con el Espíritu Santo cuando creemos, pero usted y yo tenemos que pedir al Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que experimentar esa bendición gloriosa que Él tiene para darnos a nosotros. Esta es una de las ilustraciones de cómo Dios responde a nuestras necesidades como nuestros padres naturales. Jesús usó el amor del Padre terrenal, bueno y amoroso, para ilustrar el amor del Padre celestial. Los niños acuden a sus padres confiados porque ellos saben que sus padres le darán todo lo que ellos piden, aunque no todo el tiempo. No se les puede dar todo el tiempo todo lo que ellos piden. Aunque nosotros podamos, no se debe. Ellos tienen que aprender la responsabilidad de ganar el dinero y cómo debe ser responsable con lo que Dios le da a uno. Uno debe ser responsable. Por eso es que no se le da todo lo que ellos quieren, aunque usted pueda. Dice, porque los recursos humanos son limitados, pero cuando vamos a Dios, Él es todopoderoso y los recursos de Dios no tienen límites. Él nos ama más que lo que nosotros podemos amar e imaginar, hermano. Jesús dio una ilustración al nivel humano, planteando preguntas a los padres.
¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, le dará una serpiente? Si le pide un huevo, le dará un escorpión. Por supuesto que ningún padre hará eso. A lo contrario, le proveerá todo lo que sea provechoso. Sin embargo, nosotros no podemos compararnos con la santidad y la justicia de Dios. Nuestro Padre Celestial tiene recursos ilimitados y sí puede dar buenas dádivas. Y sí puede dar buenas dádivas. Y nos está hablando de dádiva porque nos está hablando de esta gran necesidad que todo el pueblo cristiano necesita. Bendecido sea Dios. El Padre Celestial del bautismo, Él da buenos regalos. Lucas 11 y verso 13. Jesús estaba preparando a sus discípulos para el don del Espíritu Santo después que Él resucitaría. El verso 13. Si pues vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Usted se da cuenta, hermano, que no viene, no es un paquete que viene ahí y usted lo recibe. Usted y yo tenemos que pedir esa gran bendición. Tenemos que pedirlo, hermano, a quien se lo pida. Él dice, hay que pedirlo. Dice, como usted puede ver, Jesús enseña que el Espíritu Santo hay que pedirlo. Aquí esto nos habla del bautismo del Espíritu Santo. Somos sellados de que somos hijos de Dios, pero somos llenos cuando Dios nos bautiza con su Santo Espíritu. Hermano, yo le voy a dar un dicho que nuestro pastor nos decía ya en los años 70 y 80, decía así. Él decía, hermanos, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Hablando del Espíritu Santo. Amén. Dios lo tenga descansando, ya Él está con el Señor, pero ese era un dicho de Él. Todo el tiempo cuando nos hablaba y nos enseñaba del Espíritu Santo, Él nos decía, es mejor tenerlo y no necesitarlo y necesitarlo y no tenerlo. Bendecido sea el Dios. Seamos sabios. El buen Padre nos quiere ayudar y nos quiere bendecir. Venga a Cristo y pídale, que Él responderá positivamente. Gracias, Señor, y que Dios bendiga al pueblo que me escuchó y que estuvo aquí presente. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Le cogí 2 minutos, así es que perdónenme. El Señor les bendiga. Bendecido sea Dios. Gloria a Dios. Que Dios continúe bendiciendo nuestras almas, hermanos, y Dios bendiga a nuestra hermana Francis. Y gracias a nuestro Padre Celestial, porque como decía muchas veces nuestro hermano Gigi Ávila cuando estaba con nosotros, la gloria es de Él, la gloria es para Él. Ustedes saben, aquí nadie debe recibir gloria por lo que enseñamos, por lo que decimos, por lo que, usted sabe, porque la Escritura no la escribimos nosotros, la escribió el Señor. La gloria es de Él. Dios les bendiga. Voy a invitarles a que inclinemos nuestro rostro y vamos a despedirnos de la escuela dominical, y dentro de poco estaremos regresando con el servicio oculto de adoración. Gracias te damos, Señor, en este momento, por tu amor, por tu bondad, por tu piedad, porque tú, Señor, eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Y gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llegar a tu casa y también, oh Dios, poder disfrutar de tu palabra. Ahora, Señor, cerramos con broche de oro nuestra escuela dominical y nos veremos dentro de poco. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde cada uno de ustedes. Bye bye.